Para mí es el grupo más difícil que nos hemos encontrado desde que estamos en primera catalana, en la escuela de fútbol. Un equipo todo que son representantes de sus ciudades y ciudades importantes de la parte de Girona, y es un grupo muy difícil. Por temas de trabajo y por todo, pues tampoco hemos ido muchas, algunas veces. La temporada yo creo que ha sido buena y para mí, vamos, estar en el grupo 3 con grandes equipos y bueno, ahí hemos estado entre las 5 primeras y bueno, el año que viene Dios dirá. Al principio parecía que podíamos intentar entre primeras y segundas, después de todas las lesiones y los problemas por temas de trabajo, porque nos han puesto muchos partidos en sábado, entonces para hacer un balance de la temporada creo que ha sido positivo. La idea era esa, quedar entre las 5 primeras, y yo creo que el objetivo está cumplido, o sea que por parte del cuerpo técnico, encabezado en este caso por mí y por la junta directiva, nos tenemos que quitar el sombrero por la temporada que han hecho las jugadoras. Dale, Mar, 6 para 6 dentro, ¿vale? La que roba balón no combina ya con la compañera, sino que aleja. Se intenta que las jugadoras estén a gusto, y como el nivel que tienen es alto, si consigues comprometerlas con el proyecto, comprometerlas con el escudo, con la ideología de la escuela, que es hacer pueblo, hacer ciudad, es un equipo que arrastra porque transmite unos valores de lucha, entrega, compromiso por una camiseta y por una ciudad que es digno de alabar. Yo llevo en este equipo toda la vida, tengo 32 años, empecé con 13 y bueno, al principio nos metían 20 goles y bueno, te ibas a casa contenta igualmente porque habías disfrutado y estabas aprendiendo. Y ahora pues verte pues que estás de segunda, hemos subido a primera, y verte pues en los sitios de arriba, pues está muy bien. Entrenador no voy a seguir por tema de tiempo y porque hay otros proyectos dentro del club, de la escuela, que no es que impidan la dualidad con la gestión del femenino, sino que entiendo que no se puede estar en los dos sitios con un rendimiento alto. Entonces, bueno, vamos a contar para el año que viene con un entrenador nuevo, que no es de la casa pero la conoce, y yo creo que puede hacer una gran labor con el grupo que hay, porque en principio el grueso de la plantilla seguiría.